Bueno, buenas noches, queridos compañeros, querido profesor. El día de hoy voy a hablar acerca del COVID-19, del Global Shutdown. Bueno, pues como introducción tenemos que la llegada de la pandemia hace 2 años sin duda modificó el comportamiento humano y transformó la economía del mundo entero. Una enfermedad hizo que toda la economía empeore, reduciendo principalmente el consumo, los negocios relacionados a servicios como restaurantes, cafeterías y todo el ámbito del turismo tuvo su peor golpe, que concierne en décadas. Pese a los esfuerzos mundiales por detener el avance de la pandemia, esta enfermedad se tomó del planeta y afectó a países considerados emergentes. Esta enfermedad se tomó todo el planeta y sobre todo nos afectó más a los países subdesarrollados como es América Latina. En muchas naciones los recursos económicos fueron direccionados en el sector de la salud, mientras veíamos en las calles varios negocios cerraban sus puertas incapaces de aguantar la para de las actividades durante meses. La economía en cada estado depende básicamente del entorno político del país, son sistemas monetarios, fiscales, la inflación, tasas de empleo y desempleo. Según el CEPAL, la pandemia llegó en un momento de vulnerabilidad de la economía y aumentó la desigualdad, ya que por sí era preocupante en todo nuestro continente. La acumulación de déficit fiscal en América Latina era del 2,7 por promedio en la última década, y esto aumentó la deuda pública con los gobiernos centrales que en el año 2019 tuvimos un promedio de 44,8% del PIB, un incremento de 15 puntos más respecto a su mínimo en el 2011. Como sabemos, pues aquí vamos a hablar un poquito acerca de las remesas, hablando un poco de nuestro país. Uno de los principales rubros que ingresa al Ecuador son las remesas de los inmigrantes que provienen de Europa y de Estados Unidos, donde tradicionalmente nuestros compatriotas laboran en sectores de construcción, restaurante y hoteles. Al verse estos cuatro negocios cerrados, se vieron obligados a cerrar y a restringir el ingreso de clientes, ha generado una pérdida de empleo de los migrantes y por ende disminución de las divisas que vienen a Ecuador y América Latina en general. Para el año 2020 tuvo una muy buena considerable reducción de turistas entre un 22 y 30%. Esto implica una reducción del 2,5, del 0,8 y el 0,3 puntos porcentuales para el Caribe, México, Centroamérica y América del Sur, así respectivamente. Bueno, dentro del PIB, como les habíamos mencionado, en la diapositiva tenemos los gráficos. ¿Cuál fue la región más afectada? Y como consecuencias tenemos que el desempleo, la pobreza fue uno de los acontecimientos que hasta el día de hoy sufrimos todo el planeta. Como acontecimientos tenemos de esta interesante lectura, vamos a resumir brevemente qué fue la gripe española. Esta fue en el año de 1918, hasta el año 1920. Continuamos que en estos años se infectó a un tercio de la población mundial y causó 50 millones de muertos en todo el mundo, incluyendo el 0,66% de la población de los Estados Unidos. Como efectos negativos tenemos que en la economía hubo reducción de la fuerza laboral, cierre de negocios, confinamientos, distanciamiento social, se realizaron pruebas masivas para mitigar sospechas. Los Dentro del COVID tenemos que las personas más vulnerables son los ancianos y las personas que padecían algún tipo de enfermedad. Con respecto a China, podemos observar en nuestra diapositiva que
Lamentablemente, en la ciudad de Wuhan fue el primer caso infectado por COVID en la ciudad que les mencioné anteriormente. El país puso restricciones de circulación de todo el país. El 10 de diciembre del 2019 tuvimos la primera restricción por parte de China y recién para el 31 de diciembre la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en China los declaró como casos de neumonía. Se creía que el contagio se originó en el mercado de Wuhan. Uno de los países también más afectados fue Italia. Este fue el segundo país de tener más contagios, superó el número de muertos que China. El primer caso fue el 31 de enero por turistas chinos. A finales de marzo hubo 5.000 italianos que fallecieron y 60.000 personas infectadas. Se cerraron las escuelas, se cerraron las fronteras. Fue el primer país en poner estrictas medidas para frenar los contagios. Ahora vamos a hablar de un país muy peculiar que es Estados Unidos. El 11 de marzo, Estados Unidos decide el cierre de fronteras. La ciudad de Nueva York se convirtió en el estado que más contagios tuvo y pues Estados Unidos lamentablemente tuvo un mal manejo de control sobre el COVID. El presidente Trump de ese tiempo dio mensajes contradictorios, invitando a los ciudadanos a asistir a los festejos de Pascuas. La Casa Blanca no tuvo el poder de hacer cumplir las restricciones y distanciamiento social. Esas son las consecuencias que tuvo Estados Unidos con el manejo de la pandemia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la Unión Europea. Tuvo restricciones fuertes, se prohibieron todos los viajes no esenciales, se cerraron museos, escuelas, restaurantes. Continuando, vamos a tener unos datos súper interesantes acerca de Noruega y Suecia. Esto es súper peculiar porque en Suecia no cerraron las escuelas, no cancelaron vuelos, ni tuvieron distanciamiento social. Su estrategia fue aconsejar a todas las personas que estuvieron con el COVID a alejarse, a aislarse. Pues la gente fue muy consciente y gracias a estas medidas que tomó Noruega y Suecia, tuvieron una mortalidad del 1.5%. Bueno, pues aquí vamos a entrar un poco en controversia. Vamos desde nuestro análisis a tomar unas estrategias absurdas. Vamos aquí a hablar acerca de Brasil y de México. El presidente de Brasil, Bolsonaro, menospreció el brote y lo calificó como una pequeña gripe. Despidió al ministro de Salud, Luis Mandetta. O sea, no se imaginaron la magnitud del problema que se nos venía. Con respecto a México, el presidente insistió a su pueblo, a no temer acerca del COVID-19 y también aconsejó a salir a comer con sus familias a restaurantes para ayudar a la economía. ¿Qué les parece estas barbaridades de estos presidentes? Y con Corea y Taiwán, nosotros tenemos un ejemplo a seguir, ya que ellos recibieron felicitaciones, elogios por las acciones de frenar los contagios. El país tenía experiencias ya por casos anteriores cuando tuvieron un síndrome respiratorio. Taiwán no esperó las medidas de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sino tomó decisiones mucho antes y pudo así controlar el contagio del COVID. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca del impacto de la demanda desde las recesiones del 2008, las economías con el COVID, tanto en los países ricos y economías de países en desarrollo, todo el mundo entró en recesión. La pérdida económica fue de 9 trillones. Fue la mayor caída registrada en la economía desde hace 100 años. Los inversionistas esperaban que la recesión sea a corto plazo, pero lamentablemente todas estas predicciones, todos estas expectativas que se tenían no se cumplieron. Y pues la situación fue grave para todo el mundo. Dentro de las políticas económicas tenemos que cada país tenía que pensar en las estrategias para poder salir de esta crisis mundial
y pues tuvieron que tomar políticas y decisiones fiscales que eran un factor importante para sostener la economía nuestro, de nuestro planeta. Eso ha sido todo. Es un gusto poder haber compartido estas experiencias acerca de COVID y Global Shutdown, conocer un poco más de cómo manejó cada país esta emergencia sanitaria. Y pues hasta luego, que tengan una linda noche.